Queridos hermanos, estamos celebrando con toda la Iglesia este domingo sexto del tiempo durante el año. Los textos de las lecturas, la primera lectura y sobre todo el Evangelio, es una invitación de Jesús a profundizar ese mensaje, ese anuncio, esa buena nueva que viene predicando. Recordemos que Jesús está iniciando su ministerio público, está no solamente haciendo milagros, sino que va enseñando aquello que es el fundamento de esta buena noticia. Pero hay algo clave en esa enseñanza de Jesús y que es la vivencia de aquello que Él enseña. Pone como un claro ejemplo, en primer lugar, que toda la ley Él no ha venido a sacarla ni a abolirla, sino a darle cumplimiento, y que ese cumplimiento no pasa por algo externo, sino que pasa por lo profundo del corazón. Por eso Jesús dice: si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. La gran pregunta es, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros distinto de los fariseos y de los escribas, que parece que no estaban en condiciones de entrar en el reino de los cielos? Los fariseos y los escribas se consideraban como los más puros y los más perfectos en el cumplimiento de la ley, porque no solamente la habían estudiado y la conocían perfectamente y la cumplían, pero había algo que les faltaba, algo que se los dice Jesús en el Evangelio: este corazón, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Los fariseos y los escribas cumplían la ley externamente, pero no la vivencia desde el corazón. Y esto es lo que Jesús se los dice primero a ellos, sepulcros blanqueados, sino que también nos lo dice a nosotros, para que también nuestra vivencia de la ley tenga su fundamento en el corazón, no en el simple cumplimiento externo. ¿Vieron que a veces uno va al trabajo y uno dice, marca el horario de entrada y uno está diciendo, ¿a qué hora termina esto? Ya me cansé, ya no quiero saber más nada. Estamos ahí como queriendo irnos en cualquier momento. Porque bueno, muchas veces, en la mayoría de los casos, a veces el trabajo se vuelve tedioso y bueno, termina siendo un trámite en el que voy, cumplo y me voy. En la vida de la amistad, en la vida del amor, en la vida familiar, no debería suceder eso. Es decir, no voy a visitar a un amigo y decir, ¿a qué hora termina este rato? Y me estoy yendo porque este amigo me cansa, y entonces... No, se supone que es un grato momento en el que uno desea y anhela estar con esa persona que queremos. Y en el ámbito familiar, también en nuestra vida de la fe. No vengo a la iglesia y ya a ver a qué hora termina la misa porque me tengo que ir, este cura largo que se extiende y que está hablando mucho y me quiero ir. No vengo a hacer un trámite. Vengo a verlo a Dios, vengo a estar con Él. Esta es la clave de nuestra vida en la fe. Ese sentimiento de nuestro corazón: allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón? Y esto es lo que les dice Jesús a los fariseos en primer lugar, porque ellos cumplían externamente, pero no desde el corazón. Y nosotros, nuestra fe tiene que fundamentarse no solo en el cumplimiento, sino también en poner nuestro corazón ahí. Por eso, cuando Jesús habla del pecado adulterio, ¿qué dice? No es solamente el contacto físico con la otra persona. Ya en el deseo ya está el pecado. El que mira a una mujer, a un hombre, deseándolo, ya cometió adulterio. Es decir, no es simplemente lo externo que uno puede cumplir. Los fariseos decían, yo ya lo he comentado un montón de veces, lo he dicho, se enojaban con Jesús porque Jesús curaba en sábado. Y muchos milagros Jesús creo que lo hacía a propósito en sábado. Y se enojan con Él porque dice, hay un montón de días en la semana y vos venís y curás en sábado. Y Jesús, ¿qué les dice? Si a ustedes se les cae un buey, no van aunque sea en sábado a sacarlo, y yo no puedo hacer un milagro para curar un hijo de Abraham. Pero esa ceguera espiritual les impide ver en el fondo el sentido de la ley. La ley tiene una finalidad pedagógica que me ayuda a cumplir lo que es correcto. Pero se supone que el fin de la ley es el bien común. Es decir, no sé, tenemos un semáforo que
que ordena el tránsito para que no nos choquemos y que yo tengo que cumplir, pero si estoy llevando a una persona que se está muriendo y que tiene pocos segundos de vida, yo con cautela, con prudencia puedo cruzar el semáforo en rojo, romper esa ley por un bien mayor, porque en realidad el semáforo lo que hace es ordenar el tránsito para que no haya accidentes, cuidar la vida. Pero si yo estoy llevando a alguien que tiene pocos segundos de vida, con prudencia, si no voy a pasar como loco, por supuesto, pero con prudencia puedo pasar el semáforo en rojo, puedo romper esa ley, porque el fin lo amerita. Y así lo podríamos aplicar a todo. Por eso Jesús hacía milagros en sábado, rompiendo la ley. ¿Pero por qué? Por un bien mayor, que era precisamente sanar a alguien que necesitaba de la gracia y de la curación. Ese es el sentido de toda la enseñanza del Evangelio. Cuando le preguntan a Jesús, este joven que se acerca, le dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús, ¿qué le dice? Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu, y amar al prójimo como a nosotros mismos. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y todos los profetas. No se puso a enumerar todas las prescripciones que tenían los fariseos. No se puso a decirle todo lo que tenía que hacer, que de hecho ¿se acuerdan? Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Como a veces eran complicados de entender a qué se referían, los judíos empezaron a hacer una interpretación y a poner prescripciones. Y entonces el sábado, no se puede hacer nada en sábado. Bueno, ¿qué? ¿Puedo trabajar? ¿Puedo hacer? Entonces había prescripciones, incluso hasta el día de hoy. Los judíos no pueden caminar más de 2 kilómetros. Si caminan más de 2 kilómetros en sábado, rompen el sábado. Fíjense hasta ese extremo. Es decir, las prescripciones humanas que interpretaban la ley se habían convertido en una especie de malla pesadísima que caía sobre aquellos que trataban de cumplirla. Y esto es lo que dice Jesús precisamente. Ama a Dios y ama al prójimo, y de esto está toda nuestra vida, que es lo que Jesús vivió de una manera particular en su propia vida. El Evangelio de hoy nos invita a amar la ley, a saber que esa ley nos ayuda al cumplimiento de la voluntad de Dios, a ser conscientes también, como dice San Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Que muchas veces el pecado anida en nuestro corazón y está presente, pero no por eso somos despreciados por Dios, sino todo lo contrario. Porque los fariseos y los escribas se escudaban en decir: no, nosotros cumplimos perfectamente todo y ya estamos salvados. Y no es cumplir perfectamente todo, es también la vivencia del corazón. San Pablo nos explica que él ama a Dios y que tiene un aguijón en la carne que no puede Dios quitárselo, o no quiere o no sabe, y que le hace hacer lo que desagrada a Dios, pero que sin embargo él ama a Dios y le pide con insistencia que lo ayude. Esto nos ayuda también a comprender nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana no es ser perfectos, ojalá pudiéramos serlo, pero no es ser perfecto, es amar a Dios. Amar a Dios en nuestras miserias y en nuestros pecados y en nuestras luchas. Así nos lo enseñaron los santos. Cuando uno ve a Pedro estaba con Jesús, Jesús le dijo que lo iba a traicionar. Pedro dice: no, Señor, yo daré mi vida por ti. Y Pedro lo termina traicionando. Y Jesús, que lo despreció, lo echó: salí de acá, sos un pecador. No, lo confirma en el lugar que lo había colocado. Y ese encuentro de Jesús resucitado con Pedro a orillas del lago de Galilea sintetiza algo que es clave. ¿Se acuerdan ese pasaje? La pesca milagrosa, Jesús prepara de comer, se sientan ahí, en un momento lo llama Pedro aparte, entonces se van caminando y Jesús, ¿qué le dice? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero, le dice Pedro. Jesús le dice: ¿me amas? Y Pedro responde con un quiero. Tal vez no es capaz Pedro de amar con todo su corazón a Jesús en ese momento, pero lo quiere.
Y Jesús le dice, apacienta a mis ovejas. Le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le responde nuevamente, Pedro, apacienta a mis corderos. Y cuando le pregunta por tercera vez, Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Jesús cambia el verbo. Primero lo invita a amarlo, pero como se da cuenta que Pedro no es capaz de amarlo en ese momento, dice, bueno, ¿me quieres? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Jesús le pide su amor, como pide nuestro amor. Y a veces tal vez nuestro amor es imperfecto, no somos capaces de amarlo. Pedro, al final de su vida, fue capaz de amarlo, porque dio su vida por Jesús. Pero ¿cuántos años pasaron hasta que Pedro comprendió el mensaje? Hay, saliendo en las catacumbas de San Calixto en Roma, hay una iglesia, la iglesia del Quo Vadis que se llama. En la entrada de la iglesia hay una roca blanca cubierta así con unas rejas, donde hay 2 pisadas. Y cuenta la tradición que Pedro estaba en Roma y arreciaba las persecuciones de la iglesia terriblemente. Entonces le dicen a Pedro, mira Pedro, ¿por qué no huís? Porque acá está terrible, te van a agarrar. Entonces Pedro empieza a salir de Roma y se cruza con Jesús. Y ese famoso Quo Vadis, ¿a dónde vas, Señor? Voy a morir nuevamente por ti en la cruz. Y ahí Pedro se da cuenta que él tiene que morir. Y vuelve para morir. Pero incluso anciano, Pedro duda. Es decir, esa es nuestra vida. Somos miseria más pecado. Pero nuestra confianza no está puesta en lo perfecto que somos, sino en el amor de Dios. Y ese amor que siempre nos espera, una y mil veces. El Evangelio de este domingo nos enseña a profundizar nuestra fe y afirmar nuestra fe en ese amor a Dios. Y ese amor a Dios que se traduce nada más y nada menos que en el amor al prójimo. Pidamos de manera especial a nuestra Madre Santísima que nos conceda a todos esta gracia. Ave María Purísima.